Logran ver la pantalla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí. Ya, ya, ya. Bien. Ok, hermanos, tengan muy buenas noches. Oficialmente le damos la bienvenida al curso de doctrina. Este curso es parte de la malla curricular, como le explicaba, de lo que es el Seminario Cristo Wells Internacional. Ok, este curso de doctrina consiste en el estudio del catecismo del doctor Martín Lutero. Bueno, para ya la mayoría me conoce, pues mi nombre es Lester Antonio Soto González. Yo, al igual que usted, soy estudiante del Seminario Cristo, fui estudiante de Academia Cristo ya aproximadamente 6 años. Cumplí ahorita en febrero también de mis estudios desde Academia, desde que comencé. Yo vivo en Managua, Nicaragua. De hecho, acá tengo el honor de conocer personalmente a mi hermano Julio Vargas, que también es de acá, de Managua, y ya hemos compartido juntos de la palabra también. En la foto, pues ahí les muestro, ahí ella es mi esposa, se llama María Lidia, tengo 3 hijos, bueno, tengo aproximadamente 18 años de estar casado, tengo 3 hijos, el mayor, Lester Adrián, lo tienen por este lado. Por acá tienen a Leandro Antonio, mi segundo hijo, y mi niña acá, Briana Naima, ella tiene 10 añitos. Entonces, como les explicaba, pues este curso para el día de hoy consiste en el estudio del catecismo menor del doctor Martín Lutero. En la pantalla ustedes ven unas herramientas, ¿verdad? Entonces, una primera pregunta, ¿para qué nos sirven las herramientas? ¿Quién nos puede dar ahí una respuesta a ella? Bueno, las herramientas nos sirven para realizar un trabajo en Sí. todas las áreas, dependiendo de la profesión. Cualquier profesionista o en cualquier oficio se necesitan tener herramientas. Si no tenemos las herramientas, pues nos quedamos pues muy, se podría decir, limitados para realizar cualquier función, ¿no? Ah, Entonces, sí, es muy importante tener las herramientas y las herramientas adecuadas. ok, muy bien. ¿Algún otro comentario de otro hermano? Bien, verdad, sabemos que las herramientas están elaboradas con un objetivo y el objetivo es que permite facilitar una tarea. Entonces, nosotros hoy nombramos al catecismo menor una herramienta útil. ¿Ves? Entonces, esta herramienta útil nos permite a nosotros poder utilizarla para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios de manera sencilla y clara, que es lo que pretendemos, llegarle a en nuestros grupos o con quienes compartamos la palabra, llegar de una manera sencilla y clara. Ok, los objetivos de este curso, hermanos. eh, Primero, nosotros pretendemos que ustedes utilicen el catecismo como una herramienta en cada uno de sus ministerios. El segundo objetivo que tenemos es tener un conocimiento más profundo de las verdades bíblicas que enseña el catecismo. En tercer lugar, pues capacitarle a cada uno de ustedes para enseñar el catecismo a sus grupos sembradores. Ahora, también queremos percibir que cada uno de ustedes eh, recite parte de este catecismo de manera de memoria, o sea, que se lo aprendan de memoria, que aprendan partes claves que ustedes sepan manejar. Por eso es que les compartíamos un video donde se le daban tips cómo poder obtener, digamos, cómo poder nosotros utilizar una herramienta sencilla que nos permita memorizar cualquier texto de manera sencilla. Entonces, este era un videito, pues,
pequeños, donde nos mostraba la utilidad de lo que es el repetir, la utilidad de lo que es escribir sobre todo, esforzarse más. Ustedes vieron el video que hablaba de dos grupos. El grupo uno lo hacía todo a la mecánica, como en nuestros tiempos cuando estudiábamos, que escribíamos todo papel y lápiz, como decimos. Y vemos el grupo 2 que lo hacía utilizando los medios tecnológicos de hoy en día que se nos ofrecen, como la tablet, la computadora, el celular, y vimos los resultados, pues que el grupo uno, el que practicaba el método a la antigua, por así llamarle, era el que lograba más. Los objetivos los asimilaba más, entonces lograba aprender o memorizar mejor que el grupo 2. Entonces, vamos a memorizar. eh, no se asusten que no es algo extenso, grande. Vamos a memorizar los mandamientos en la parte de la ley, pues ese es el objetivo principal, que ustedes sepan correctamente cuáles son los 10 mandamientos con su significado que el doctor Martín Lutero le asigna a cada uno de ellos. Entonces, lo que esperamos de cada uno de ustedes, hermanos, el Seminario Cristo espera que el cumplimiento en cuanto a la puntualidad, en cuanto a las tareas asignadas antes de clase, estas tareas, pues nosotros al final de cada una de las clases la vamos a estar asignando, igual la vamos a compartir en el grupo, igual estamos grabando las clases para que cada uno de ustedes posterior, pues si quieren hacer uso de ese recurso, pues igual van y miran el video o la grabación. El segundo objetivo es que sin temor a equivocarnos, insto a cada uno de ustedes que participemos, no tengamos pena. Sí, hay un dicho, de los errores aprendemos, y igual no tengamos pena y no tengamos miedo en equivocarnos, porque más bien lo que estamos haciendo es enriqueciendo nuestros conocimientos. Entonces, hermano, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? Bueno, Claro. parece que estoy siendo claro, pues qué bueno, me alegra. Bien, avancemos, hermanos. Entonces, miren, el formato de la clase. Esta clase tiene una duración, este curso tiene una duración de 14 clases. Entonces, son 7 semanas. Ustedes, los que ya han leído, casualmente he hablado con un hermano al inicio que él ya ha leído, dice, todo el catecismo, que bueno, él sabe que es una herramienta extensa. Entonces, por eso, si ustedes ven en comparación con otros de los cursos, pues este curso tiene más semanas o más horas clases, devenga más horas clases para poder abarcar lo que es todo el catecismo. Esta es, pues para que ustedes estén claros, esta es la tercera vez desde que inició el Seminario Cristo que se está impartiendo la clase de doctrina o el estudio del catecismo. De hecho, los primeros en recibirla fue mi grupo donde yo estaba estudiando, con los que estoy estudiando actualmente. Nosotros, pues nuestro profesor fue el profesor Abraham Deiner. Ya el segundo grupo, pues yo fui el profesor. Ya aquí hay varios hermanos que entraron ahora nuevamente, alegres, contentos que ellos estén acá también. Entonces, y ustedes junto con ellos, pues son el tercer grupo. El formato de la clase. Entonces, miren, el formato que nosotros vamos a utilizar en la clase, vamos a utilizar el método de las 4C aplicado al catecismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es eso? Entonces vamos a utilizar un captar, vamos a una historia bíblica como la que ya les el día de hoy, pues ya les había compartido. La historia bíblica para hoy que está en el libro de Hechos 17. Tienen el contar, es leer la parte clave del catecismo que se estudiará. Yo en lo que va en el transcurso de cada una de las clases, yo les voy a ir explicando a ustedes todos estos pasos. ¿Por qué? Ya les voy a ir diciendo, el proyecto final que ustedes van a realizar es que ustedes van a formular una clase.
Entonces, ustedes van a ser de maestro y van a formular una clase como que la van a compartir con sus grupos. Ok, entonces vamos a utilizar el considerar las preguntas y versículos de pruebas que tiene el catecismo. Vamos a utilizar la parte de consolidar, es con una actividad de refuerzo que realizamos al final. Y al final de todo va a haber lo que se llama la profundización y aplicación para seminaristas. Aquí yo le quiero explicar algo. Nosotros por lo general, lo que nos pasó en las clases pasadas, anterior, es que las clases se nos extendieron a más de una hora, hora y media, hora 40. Entonces, para evitar esto que se nos extienda más de la hora la clase, yo les voy a explicar de manera rápida la parte del catecismo que vamos a abordar y al final lo que le llamamos profundización y aplicación para seminaristas. En esta parte, ustedes van a aplicar contestando las preguntas todo lo que aprendieron. Por eso es que se le manda a leer antes, ¿sí? Vean que le estamos mandando a leer antes la parte del catecismo que vamos a estudiar en una clase. Ok, entonces tenemos la tarea y oración. Este es el formato de la clase. Hasta ahí no hay ninguna pregunta. Sin pena. Ok, avancemos, hermano. Entonces, miren, hermano, aquí ustedes en sus pantallas logran ver lo que es la estructura del catecismo. En la estructura del su catecismo está estructurado de la siguiente manera. Bueno, una breve reseña. La Iglesia Luterana siempre ha considerado el catecismo como lo mínimo que todo cristiano debe saber sobre las enseñanzas que da la Biblia. Y este ha sido utilizado por más de 400 años. En su época, el doctor Martín Lutero, cuando fue obispo, a él le tocaba supervisar varias iglesias ahí en Alemania. Y para su sorpresa, imagine usted que cuando él visitaba a los encargados, a los sacerdotes o al pastor de la iglesia, este señor sabía más de una cerveza o cómo realizar una cerveza del contenido de la Biblia. No se sabían el Padre Nuestro, no se sabían los 10 mandamientos. Entonces, y esto fue algo alarmante para el doctor Martín Lutero. Y es por eso que él elaboró esta herramienta sencilla, porque dice que estas 5 verdades bíblicas son las que todo cristiano debería de manejar como mínimo, como lo básico. Ok, entonces, hermano, ¿qué quieren sus pantallas? La parte de arriba, ¿cómo está estructurado? Su catecismo está estructurado. Aquí yo le puse verdades bíblicas porque así la he venido nombrando, pero este es el título a estudiar. Por lo menos aquí, su primera clase, la Biblia, ese es el título. Realiza preguntas. Entonces, aquí la pregunta que se realiza es ¿cómo sabemos que hay un Dios? Entonces, para contestar esa pregunta, se utiliza... Ah, perdón. Oh, perdón, que se me... A ver, ahí ya, correcto. Eh, Ok, ya le había explicado las verdades bíblicas, las preguntas. Entonces, utilizamos versículos de ayuda. Esa es la estructura de su catecismo. Con los versículos de ayuda son los que contestan cada una de las preguntas que se viene planteando. Eh, Al final está la respuesta. Él nos brinda la respuesta. Entonces, ¿cómo sabemos que hay un Dios? Entonces dice Hebreo 3:4, toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Ahora la respuesta abajo, ustedes leen, sabemos que hay un Dios por las cosas que Él creó. Entonces, esta es una breve reseña para que ustedes sepan cómo está estructurado su catecismo. Ahora, las verdades bíblicas a estudiar. Primero, son los 10 mandamientos. Segundo, el credo apostólico. Tercero, los sacramentos, el santo bautismo y la santa cena. Cuarto, el oficio de la llave y la confesión. Quinto, el Padre Nuestro. Aquí ustedes en sus pantallas tienen lo que es el plan de estudio que nosotros vamos a realizar en este curso. Vamos a estudiar los 10 mandamientos. Ustedes van a memorizar cada uno de los mandamientos.
Vamos a estudiar el credo apostólico con sus tres partes, los sacramentos, vamos a estudiar el oficio de la llave, lo que es la confesión, y vamos a estudiar la oración, que es el Padre Nuestro. Bien, hermanos, entonces, si no hay ninguna pregunta, iniciamos la clase ya para el día de hoy. ¿Estamos claros? Ok. Claro, perfecto, claro. Ok, hermano. Entonces, mire, para el día de hoy tenemos el estudio del conocimiento de Dios. ¿Cómo sabemos que hay un Dios? Se les pidió a ustedes que leyeran en el libro de los Hechos, el capítulo 17, versículos 16 al 34. Una breve reseña de esto. Estamos hablando cuando Pablo hizo su segundo viaje misionero a Grecia. Entonces, si ustedes ven, yo voy a captar con esta historia bíblica. A continuación vemos el video. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y discutía en la sinagoga con los judíos y con los creyentes, y en la plaza con los que allí concurrían a diario. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿de qué habla este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba de Jesús y la resurrección. ¿Podremos saber qué es esta nueva doctrina que proclamas? Porque traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros que allí vivían, de ninguna otra cosa se ocupaban sino de decir u oír algo nuevo. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros en ignorancia adoráis. Él es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los límites de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si acaso, como si palparan, le hallasen, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas dijeron, porque nosotros linaje suyo somos. Siendo pues linaje del mismo Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón a quien ha designado, dando la plena seguridad a todo hombre, al haberle levantado de entre los muertos.
Ya te oiremos hablar de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Algunos creyeron y se unieron a él, entre quienes estaban Dionisio, el de Areópago, y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Bien, hermanos, todos leímos esa historia bíblica, ¿verdad? Ok, entonces vean, ustedes en su catecismo viene acompañado de ciertos gráficos en cada una de las verdades bíblicas que vamos a venir abordando. Para el día de hoy, tenemos la primera pregunta. ¿Cómo sabemos que hay un Dios? ¿Cómo tenemos ese conocimiento de Dios? ¿Quién nos podría contestar esa pregunta? Según lo que leyeron. Bueno, Hermano, Sí, diga, le escucho. sí, sabemos que hay un Dios porque estamos conscientes que Él es el creador de todo el universo. Él hizo todo, los cielos, la tierra, los mares, el paraíso que le dejó de herencia a Adán y Eva. Él lo creó y dejó un mundo prácticamente bien ordenado. Y bueno, y el que no cree en eso, pues, usted sabe que existen teorías y todas esas cosas, ¿verdad? Pero nosotros creemos en la creación que Dios hizo por todos nosotros. Excelente, hermano. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bien, ya el hermano Vidio mencionaba algo importante. Nos decía de que sabemos que hay un Dios por todas las cosas que Él creó. A esto es lo que llamamos el conocimiento por la naturaleza. ¿Qué significa esto, hermano? Significa que si ustedes ven en muchas civilizaciones antiguas o si ustedes leen cualquier libro de historia sobre civilizaciones, estas civilizaciones observaban todo a su alrededor, se maravillaban y ellos, pues, hermano Luis, ya le doy la palabra. Y ellos, a través de la creación de la maravilla, ellos asignaban esta creación a un ser superior. Hermano Luis, diga, hable. No, perdón, me quedó levantada, no te quería molestar, pero era lo que había dicho el hermano Vivi recién. El versículo 24 hace referencia a lo que él manifestó, así que no había nada para agregar. Ah, Disculpa, me quedó la mano levantada. excelente, excelente, hermano. Hermano José. Sí, profesor Soto. Bueno, sabemos que también por medio de la palabra sabemos que hay un Dios, ¿no es cierto? Así que nos muestra también en muchas partes de la Biblia sobre Dios. Bien, claro que sí. Correcto, hermano. Entonces, vean, ya mencionaron dos detalles importantes. Ya les mencionaba yo por la naturaleza o por todo lo que vemos, por toda la creación. Ustedes recuerdan, digamos, yo les hablaba sobre esas civilizaciones antiguas. Miraban al sol y ya llamaban Dios Sol. Miraban la luna y ya miraban Dios Luna. Caía la lluvia, ellos sorprendidos no sabían de dónde salía esto. Ah, ya era el dios de la lluvia. Y así pues, más en Grecia, en esta zona, en estos lugares, ¿cuántos dioses no tenían? El dios de la guerra, el dios del amor, o sea, un sinnúmero de dioses que ellos asignaban. Pero véase ese detalle impresionante que sale en esta lectura, que había, dice, una lápida o había, sí, sí, escrito al Dios no conocido. Entonces ellos, por la naturaleza, ellos sabían que existía un Dios, pero no le conocían. Ahora, de cual otra manera sabemos que hay un Dios. Sabemos que hay un Dios por la conciencia. Y nosotros, pues, sabemos que la conciencia es la que nos dice nuestro acto, lo que vamos a hacer, si está bien
o está mal. Entonces, y sabemos que por nuestros actos nos castiga. Esto nosotros lo vamos a abordar más adelante en la siguiente clase, ya en lo que tiene que ver por la conciencia. De hecho, el libro de Romanos, capítulo 12, es en la carta a los Romanos, perdón, capítulo 12, es un especial para este tema del conocimiento de Dios por la conciencia, ¿no? Habla de la ley impresa en cada uno de nuestros corazones. Y ya el hermano mencionaba también acá el conocimiento revelado por la Biblia. De esa manera sabemos que hay un Dios. De hecho, pues lo que yo les quise presentar acá, porque vamos a volver a lo del video, es una manera de cómo podemos empezar contando la historia bíblica de lo que queremos enseñar. Recuerden que aquí le estamos enseñando cómo ustedes pueden utilizar el catecismo para enseñarlo en sus grupos y en sus ministerios. Entonces, aquí ustedes pueden hacer uso de estas tablas también, de estos recuadros, para el captar también. Ustedes pueden captar con estos recuadros. Bien, hermano, entonces volvamos a la historia, al el libro de Hechos 17, 16, 34. ¿Cuál es el problema de la historia? ¿Quién nos puede contestar esa pregunta? Hermano, Hermano Ovidio, usted habló, sí, ¿verdad? bueno, Diga. digamos, Pablo se enfadó, se molestó, se puso mal porque llegó a un lugar donde el desconocimiento de Dios eh, afloraba en todo el ambiente, la gente estaba saturada de doctrinas falsas, de dioses falsos. Entonces la gente no creía en Dios, sino en lo que les enseñaban, porque muchas veces, y todavía en la actualidad podemos ver que existen personas que hablan de la palabra, pero de una forma equivocada. Muchas veces lo hacen con fines de personales, de favorecerse para tener a un pueblo sumergido, escondiéndole la realidad. Por eso el Señor nos manda en su palabra a leer la palabra de Dios, escudriñar las Sagradas Escrituras, dice, para que nadie os engañe. Y Pablo llegó a quitarles esa duda que ellos tenían, donde prácticamente ellos vivían en un ambiente equivocado, en un mundo equivocado, y Pablo les abrió los ojos para que conocieran la realidad de Dios Padre. Bien, gracias por su comentario. Hermano Luis Bello, levantó su mano. Y después, hermano Sí, José Mendoza. sí, ahí en el versículo 16 encontramos que dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. De manera que ese era uno de los problemas que se encontró Pablo, una ciudad que estaba eh, entregada a la idolatría. Excelente. Hermano José y después hermano Julio. Sí, profesor, y también veo también la falta de conocimiento, ¿no? Bueno, había mucha idolatría porque sí adoraban a muchos dioses, ¿no? Pero bueno por Pablo porque él supo hacer una investigación al fondo, ¿no? Sobre lo que estaba pasando ahí, ¿no? Bueno, cómo captó en esa imagen, ¿no? En esa placa sobre del Dios desconocido, ¿no? Y les pudo hablar, ¿no? Y bueno, aunque no entendieron en ese momento, pero yo creo que más adelante sí ellos entendieron, ¿no? Excelente, hermano. Hermano Julio. Sí, gracias, profesor Lester. Realmente eso, veo los dos problemas que acaba de señalar el hermano. Uno, desconocimiento, y el otro, la idolatría. Es muy importante, usted hizo una pregunta en el WhatsApp alrededor de que si todas las religiones llevan a Dios, y ese era el momento, y traigo a colación este comentario que estamos haciendo porque ellos creían que estaban en la verdad. Ellos creían que estaban en la verdad. Recuerden que estas sociedades estos pueblos de la Asia Menor eran idólatras. Ellos hacían estatuas y todas esas cosas.
y estaban creyendo que vivían una verdad ahí y estaban equivocados. Dice que discutían en la sinagoga con los judíos y todas esas cosas. Pero realmente del Dios desconocido que ellos supuestamente hablaban, de ese les estaba hablando Pablo, no les estaba hablando de otro. Entonces muchas veces el desconocimiento de la gente le lleva a aceptar cosas que no son reales. Y traigo a colación eso en la pregunta, porque decía en la pregunta, ¿todas las religiones llevan a Dios? Dice el catecismo de Lutero, no. ¿Por qué? Porque realmente el Dios que estamos hablando es un Dios trino. No todas las iglesias reconocen al Dios trino. Entonces es muy importante ver eso, y muchas veces el desconocimiento lleva a creer cosas falsas. Bien, Gracias, hermano. gracias, gracias. Bien, ok, esas preguntas pues ya saben que las vamos a dejar para profundizar más adelante, pero muy bien su comentario. De hecho, sí, ya dieron las respuestas todos. El problema de la historia, pues realmente es que no conocían quién es el verdadero Dios. Y al no conocer quién es el verdadero Dios, no sabían mucho menos cómo iban a ser salvos. Entonces, ahora le hago la siguiente pregunta. ¿Se resuelve el problema? ¿Sí o no? ¿Cómo se resolvió? ¿Quién nos puede aportar? Hermana Teresa. Pues sí, sí se resuelve el problema porque en el 34 nos dice que algunos creyeron y menciona que entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris. Entonces, de la gente, los griegos pues les gustaba conocer todo lo nuevo, ¿no? Eran muy idólatras de todo y les gustaba que les hablaran de dioses nuevos. Y pues lo que les enseñó Pablo, pues sí resolvió el problema porque muchos, bueno, algunos creyeron, menciona que algunos creyeron. Bien, excelente, gracias. ¿Otro hermano que quiera dar su opinión? Bien, hermano. Pastor, Bueno, sí, diga. sí, bueno, la verdad que vemos cómo Pablo supo llegarles a esas personas. Él conoció el problema. Una vez que logró identificarlo, él supo llegarles y hablarles porque era un tipo preparado para desarrollar, eran sus primeros pasos en el ministerio, pero es un tipo que llegó con un grado de preparación muy grande y que fue también nombrado por el Espíritu Santo, que fue el que a través de cuando hizo su viaje a Damasco y que le salió ahí el Señor Jesús con un momento bien espiritual, lo hizo que cayera del caballo, luego se levantó y el Señor le pidió que dejara de andar persiguiéndolo y todo, porque él perseguía a la iglesia. Entonces, Pablo, un tipo que fue preparado a los pies de Gamaliel, un tipo que supo desarrollar su ministerio y tenía una gran capacidad de convencimiento. Por eso, Pablo dejó ese legado para que nosotros sigamos sus pasos, porque él hizo lo mejor y esa encomienda que el Señor le hizo, la cumplió a cabalidad. Bien, hermanos, gracias por sus comentarios. Entonces, hermanos, el problema se resuelve sí y no. Y bueno, interesante el comentario que hacía la hermana Teresa. Igual, porque dice al final, algunos creyeron y otros no creyeron. Entonces, por eso, en los que creyeron sí se resuelve el problema, pero en los que no creyeron, pues no se resolvió, porque recordemos que el problema era que no conocían al verdadero Dios. Al no creer, entonces no lo conocieron realmente, el verdadero Dios. Muy pocos creyeron en él.
Entonces, hermano, nosotros vamos a utilizar en las historias bíblicas que vamos a para cada una de las clases, vamos a utilizar solo dos preguntas del método de las 4C. En este caso utilizamos estas dos, el problema de la historia y cómo se resuelve. No vamos a utilizar todo el cuerpo. Como yo les había dicho al inicio, vamos a poner el método de las 4C en todo el estudio del catecismo. Entonces, es muy importante que ustedes como maestros para su grupo, en el momento que estén enseñando con el catecismo, es importante que ustedes expliquen palabras, nombres, lugares que posiblemente alguna persona en su grupo no puede conocer. Está como en esta lectura bíblica, los estoicos. Entonces, ellos pues no pueden conocer quiénes eran los estoicos. ¿Ves? Y nos dice que fueron una escuela filosófica que surgió en la antigua Grecia, que ellos se caracterizaban bastante por valorar la razón y la virtud y por buscar la sinceridad y la armonía. Tenemos otra palabra también de otro grupo, los epicúreos. Entonces sabemos que estos eran seguidores de la filosofía de Epicuro. Este era un filósofo griego que vivió entre el 341 y 270 antes de Cristo. Dice. En esta filosofía fue una de las que llamó el epicureísmo, dice, y que se originó en Atenas. Ya ustedes, igual el hermano Julio mencionaba también de que Atenas, esas ciudades griegas, esas ciudades antiguas, por lo general ellos tenían muchos dioses. Ellos, como yo les explicaba al momento, el dios de la luna, el dios de la guerra, el dios del sol, dios de la lluvia, del amor, un sinnúmero de dioses, pero aún en sus corazones esa, esa, esa lápida, esa inscripción al Dios no conocido. Entonces ellos sentían de que había un ser superior sobre todos estos altares como menciona el apóstol Pablo, tenían de cada uno de sus dioses. Entonces nosotros igual así, como les explico, estas son dos preguntas gancho, son dos preguntas puentes que nos llevan y nos adentran al estudio del catecismo. Vamos a considerar, en este caso estamos considerando y vamos a ver qué sabemos de Dios por las cosas que Él creó. En Hechos 17:24. ¿Quién nos puede buscar Hechos 17:24? Yo, hermano Lester. Diga, hermano. Ok. Hechos 17:24. Correcto. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hermano Julio, ¿nos puede decir qué sabe de Dios por ese versículo que leyó? Bueno, Dios es, ya otro hermano lo había dicho, Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el creador de todas las cosas y no habita en templo. Nada puede retener a Dios porque Dios es espíritu. Excelente. Sí, entonces eso es lo que vemos por todas las cosas naturales que Él ha creado, la eternidad y su poder. Entonces está demostrando, dice que no, como los otros dioses, que los otros dioses tienen templos hechos por manos humanas. Un humano tuvo que construirle y tuvo que crearlo y formularlo a Él, a ese Dios. Pero el Dios que nosotros conocemos, el Dios, el Señor todo y poderoso, él tiene la eternidad y tiene el poder para siempre. Bien, hermano, Hechos 17:25, un hermano que lo quiera leer. No logro verla, si hay manos levantadas. A ver, yo lo leo si gusta. Léalo, claro que sí. Dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Bien, entonces y por estos versículos sabemos de la divinidad de Dios. ¿Cuál es su divinidad? Él no es, como dice la hermana,
No es honrado, dice, por manos de hombres, como si necesitase de algún hombre. Él en su poder, en su divinidad, él no necesita de ningún hombre. Él más bien es el que da aliento y vida a todas las cosas por cuanto existen y fueron creadas por él. Hechos 17:26. Yo creo que había levantado la mano el hermano Luis o José, no sé quién de los dos. Sí, ahí lo leo. Léalo, hermano. Dice, versículo 26, palabra de Dios. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Excelente, hermano. Entonces nosotros a través de este versículo podemos conocer de la sabiduría de Dios. Sabemos que Dios es un Dios eterno, es un Dios poderoso, es un Dios divino y sobre todo sabio. Entonces, hermano, en su catecismo ustedes, esto pues yo lo hice aplicando la lectura bíblica para sacar estos atributos que qué es lo que sabemos de Dios. Pero en su catecismo, ustedes en Hechos 14:17 dice: no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Entonces, por las cosas que Dios cree, sabemos que Él es bueno, Él es sabio, Él es eterno, Él es poderoso y Él es divino. Ese versículo 14:17, Él nos dice, Él nos da la lluvia del cielo para que los campos reverdezcan, para que los cultivos, las frutas, todos nuestros alimentos, nuestro sustento esté siempre en nuestras manos. O sea, Dios es nuestro providente. Y la providencia de Dios la vamos a ver cuando estemos viendo el artículo, el primer artículo del credo apostólico. En el Salmo 104 dice que el salmista habla de todas las cosas maravillosas que Dios creó, especialmente en el versículo 24 dice cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de sus beneficios. Sabemos que Dios creó la tierra y la hizo con sabiduría, no la fundó, por así decir, sobre la nada, no la fundó sobre un tiempo, un espacio perdido, sino que él en su sabiduría la fundó en su tiempo y espacio a como él la maneja. En Romanos 1:20 dice, lo invisible de él, su eterno poder, su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. ¿Ves? Por lo tanto, que no hay excusa. Hermano Julio, levantó su mano. Sí, agregando lo que señalaba, hermano, es de el Señor cuando hizo la creación en Génesis, el Señor va diciendo, y cada cosa que hacía decía, y el Señor, y al final decía, y Dios vio que era bueno, o sea, algo así, de tal manera que cada cosa que Dios hacía, Él se aseguraba que eso fuera perfecto, de manera que todas las que hizo con un profundo amor y con una perfección que solo Dios podía hacerlo. Es mi comentario, hermano. Excelente, muy buen comentario, gracias por él. Entonces, hermano, un ejemplo de esto, digamos, tomemos como ejemplo nuestro cuerpo, ok, la forma en que Dios nos diseñó, las manos, nuestra cabeza, el tronco que llamamos, las extremidades superiores, las extremidades inferiores. Sabemos que Dios diseñó e hizo nuestro cerebro que pueden procesar y recordar más información que cualquier computadora. Entonces, no, ustedes han visto actualmente en la modernidad cómo quieren simular con estas inteligencias artificiales, cómo quieren simular a un humano con todos estos robots que han venido creando, pero no es lo mismo para nada. No, no, no es que en ningún momento, ya le doy la palabra, hermano Julio. En ningún momento vemos que uno de estos robots o este tipo de inteligencia artificial pueda tener una comunicación fluida como lo hacemos entre usted y yo, entre la creación de Dios. Diga, hermano Julio. Solo para fortalecer lo que señalaba. Hermano, la inteligencia
inteligencia artificial lo que hace es, con una velocidad de nanosegundo, tal vez más pequeño que nanosegundo, no sé si todos los hermanos entienden lo que es eso, pero es algo tan rapidísimo que puede recopilar de millones de documentos y sacar la información que tú les pides. Pero una cosa muy importante, no piensa y no tiene sentimiento, de manera que nunca podemos comparar la inteligencia artificial, ni nunca, no viviremos a lo mejor todo ese tiempo a la creación de Dios. El hombre es una obra perfecta de Dios. Bien, excelente, hermano. Ok, entonces avancemos, hermano. Si no tiene ninguna pregunta acá, pues vamos a avanzar. Bien, nosotros en nuestro catecismo, de hecho, tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué sabemos de Dios por la conciencia? ¿Quién nos lee el versículo que está en la pantalla de la historia bíblica que venimos viendo? ¿Algún hermano voluntario? Ok, Hechos 17:30a. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto todos los tiempos de ignorancia, dice. Entonces, primero, en la Biblia, la conciencia es la capacidad de juzgar si una acción es correcta o incorrecta y de guiar a las personas hacia el bien. Es una facultad que permite discernir a las personas entre el bien y el mal. Entonces, después, vea lo que nos dice acá. Dios pasa por alto la ignorancia de los atenienses en la dedicación de la inscripción al Dios no conocido, pero no son justificados por la ley escrita en sus corazones. Entonces, cuando hablamos de la conciencia, estamos hablando de la ley que está escrita en nuestros corazones. Cualquiera, ya sea ateo, ya sea cristiano, ya sea de cualquier otro tipo de religión, sabe que matar es malo, sabe que robar es malo. Entonces, igual sabe que fornicar es malo. Entonces, esa es la ley escrita en cada uno de nuestros corazones. Entonces, la conciencia, podemos saber que hay un Dios, que hay alguien que nos va a castigar por cada una de las acciones malas que podamos realizar nosotros. Entonces, Romanos 2, 14, 15 nos habla sobre la conciencia y dice que cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, dice su conciencia, y acusándolo o defendiéndolo en sus razonamientos. Bien, hermano, por nuestra conciencia sabemos que Dios nos castigará por cada uno de nuestros pecados. Si nosotros avanzamos, esta pregunta pues sí me gustaría que la contestaran ustedes. Hay algo que no podemos saber ni por el conocimiento natural de Dios ni por la conciencia. ¿Quién me contestaría esa pregunta? Hermano Luis Bello. Y lo que no sabemos es cómo obtener la salvación, cómo salvarnos. O sea, por la naturaleza no lo sabemos, por la conciencia tampoco sabemos, comprendemos cómo podemos ser salvos. Excelente, correcto, y ahí lo contestó todo. Entonces, no, ni el conocimiento natural, ni el conocimiento por la conciencia nos puede revelar el plan de salvación de Dios. El plan de salvación de Dios es a través del conocimiento revelado y a la que nosotros llamamos el conocimiento revelado es la palabra de Dios o la Biblia. Entonces, por eso es que le hace una pregunta posterior. Y entonces, ¿por qué necesitamos la Biblia? Que ya la contestó el hermano. La Biblia es la que nos va a decir cuál es el plan, nos revela el plan de salvación que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Ok, entonces ya sabemos que necesitamos la Biblia como una luz que nos revela lo que ha hecho Dios para salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos,
Esta era la parte del catecismo. Por eso yo quería llegar un poco más rápido acá, porque aquí sí me gustaría que ya profundicemos. Eh, eh, Hay algo que, la pregunta que el hermano Julio decía, yo les puse unas preguntas al final. ¿Cómo le respondería usted utilizando el catecismo o esta parte que hemos estudiado del catecismo a una persona que dice que todas las religiones nos llevan a Dios? ¿Quién le gustaría participar en esta pregunta? A ver, ¿quién participa? A ver, un hermano, ¿quién levantó la mano? No logró. Ah, hermana Teresa. Bueno, sí, es muy interesante la pregunta porque ahí se confunden, ¿no? Todas las religiones llevan a Dios, pero no, muchas lo alejan de Dios porque le dan toda la idolatría. Muchas religiones son idólatras. Entonces esas religiones, lejos de llevar a Dios, los llevan a idolatrar imágenes religiosas, santos, amuletos, astros, todo eso es creación de Dios. En las religiones donde veneran que la luna, que el sol, que las estrellas, que los ángeles, son creaciones de Dios. Entonces aquí lo interesante de esto es llegar al conocimiento de la palabra de Dios y mostrarles por medio de la palabra de Dios que la religión la inventó el hombre, ¿no? Y creo que la inventó para dividir o para beneficio propio de algún grupo, secta, lo que sea. Entonces a Dios no le interesa eso, Él nos da la salvación, aquí lo estamos viendo en estos versículos, es muy interesante, ¿no? Lo que vimos ahorita en el 30, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Entonces, pues, ¿cómo podemos quitar esa ignorancia? Conociendo la palabra de Dios, y esa pues está en la Biblia, es mi comentario. Ah, excelente. Hermano Luis Bello. Sí, para agregar a lo que dijo la hermana, que bien dijo que la religión la inventó el hombre, por lo cual de esa frase podemos definir que ninguna religión salva al hombre. Bien. Otro comentario. Vamos, hermano, esta es su parte, esta es la parte de ustedes. Aquí es donde profundizar, es donde ustedes van a aplicar lo que aprendieron en la sección que hemos leído del catecismo. Otro comentario. Ok, hermano. Bien. Entonces, la respuesta sería no, ¿verdad? Ya ustedes contestaron perfectamente. No todas las religiones son caminos de salvación en el mismo sentido. Cada religión tiene sus propias enseñanzas sobre quién es Dios y cómo alcanzar lo divino, pero por lo que hay desacuerdo entre ellas. Entonces, vamos a tomar como ejemplo. Por lo menos tenemos en el cuadro que tenemos en la pantalla, dice las principales creencias del budismo. Entonces, no reconocen ningún dios o deidad suprema, sino que se centra en alcanzar la iluminación espiritual. Entonces, a través de la meditación, ellos alcanzan la paz, dice. Entonces, ellos no reconocen una deidad, no reconocen un Dios todopoderoso. En cambio, el Islam es una religión monoteísta que cree en Alá como el único Dios todopoderoso y creador del mundo. Y en parte tienen razón de lo que dicen. Los musulmanes consideran que Alá es el mismo Dios abrahámico. Ellos consideran eso. Eh, que es también venerado por el cristianismo y el judaísmo. La idea de Dios como dualidad o trinidad para ellos es herética.
E incluso es considerada por algunos como politeístas, como personas que adoran a muchos dioses. Ahora, según las creencias judaicas, la Torá descarta un Dios trinitario y ellos utilizan bastante el versículo Deuteronomio 6:4, ese famoso versículo en la Biblia que es utilizado también por la actual iglesia unitaria o unicitaria, estos pentecostales, que muchos son denominados, son llamados los solo Jesús. ¿Eh? Entonces, y sabemos que este versículo dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Pero sabemos que no es así. Ustedes ya bien mencionaban, hay unas semejanzas. Ya la hermana Teresa y ya decía la creación y ya lo mirábamos al inicio. ¿Ves? Todas las religiones creen en un ser superior, creen que alguien creó todo. Entonces, todas apuntan a un ser superior al hombre. Entonces, esa es una semejanza que tenemos y no está fuera de lo común porque nosotros sabemos que nuestro creador es un ser superior a nosotros, que es el Dios supremo y creador nuestro. Ahora, los atributos de dioses. Entonces, esa es otra semejanza. Ellos atribuyen poder a sus dioses. El dios de la lluvia tiene el poder de hacer que llueva, el del sol que el sol caliente, fuerte, el de la luna que ilumine en las noches, el de las estrellas. Entonces ellos les atribuyen poder a cada uno de sus dioses. ¿Eh? Entonces sabemos que todos estos atributos ya los vimos, pero en el Dios real, en el Dios de la Biblia. Ok, entonces también podemos decir que hay ciertas leyes comunes que resultan siendo semejantes. Ya los hablábamos, igual a como mencionábamos por la conciencia, que era la ley igual y escrita en nuestros corazones. Sabemos que en cualquier religión que usted vaya, sabemos que matar es malo. En cualquier religión que vaya, sabemos que robar es malo. Sabemos que la fornicación también igual es malo. Entonces, estas son ciertas leyes comunes y hay semejanzas, pero hay una gran diferencia, que es la que prácticamente, por así decir, es la que nos separa de todos ellos. ¿Ustedes me podrían decir cuál es esa diferencia? ¿Algún hermano? La respuesta está en lo que en lo que leyeron y en lo que estudiamos. La palabra de Dios, hermano, la Biblia, es la verdad, única verdad. Excelente. La palabra de Dios, la Biblia nos dice realmente quién es Dios y nos revela el plan de salvación de cómo seremos salvos. Entonces, esta es la manera que nosotros le contestaríamos. Ya miramos las semejanzas que hay, pero aquí está la gran diferencia. Ellos no saben la manera como ser salvos. O muchos de ellos creen en las obras para ser salvos. Muchos de ellos creen que, por lo menos el judaísmo, que llevando la Torá o la ley de Dios, cumpliéndola perfectamente, ellos lograrán ser salvos. Pero ya sabemos lo que nos dice el Salmo 14, y igual nuestro apóstol Pablo también en Romanos, que dice que no hay ni uno que haga lo bueno, que todos se desviaron. Entonces imagínese usted, si a través de la ley o respetando la ley de Dios vamos a ser salvos, ¿quién irá a ser salvo? Si no hay ni uno. Entonces, esa es la diferencia, hermano, que tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, tenemos el plan revelado de Dios a través de su palabra y a través de ella sabemos cómo vamos a ser salvos. ¿Tienen otra pregunta para profundizar que se les había dejado también? Usted, al invitar a un amigo a estudiar la Biblia, le contesta que es un libro escrito por humanos no más. Entonces, cómo le contestarían usted a una persona así? ¿Qué le responderían a ustedes? A ver, ¿quién nos contesta? Permiso.
Diga, diga. Sí, que la Biblia es escrita por hombre, pero inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, por lo cual Dios es el verdadero autor de la Biblia. Oh, excelente. ¿Alguno que tenga otro comentario que quiera participar en esta pregunta? A ver, otro hermano. Bien, aunque el hermano Luis Bello pues ya nos había contestado. Realmente sabemos que la Biblia es una inspiración verbal. Cuando nosotros nos referimos a la Biblia, y esto lo vamos a estudiar en el tercer mandamiento, lo vamos a profundizar más. ¿Ves? Sabemos que es una inspiración verbal. Dios guió, recordó igual la escritura humana y todas las palabras nos las dio Dios. Entonces, por eso es que la Biblia no contiene errores. Por eso es que la Biblia no tiene promesas que no hayan sido cumplidas. ¿Ve? Entonces, por eso es que Dios nos manda a no agregar, a no quitar o a no cambiar el significado de cada una de sus palabras. Aunque muchas veces conocemos muchas versiones, pues, pero esto es cuestión de traducción, pero todas igual, por lo menos la mayoría que utilizamos, pues, en su significado, pues tratan de mantener un poco. De hecho, la NBI, pues sabemos que se asimila un poco a nuestro vocabulario, a nuestro lenguaje, pero esas son nomás traducciones. Pero cuando estamos hablando de la palabra de Dios, es lo que Él dio. Es su palabra la que Él guió a través de su Santo Espíritu a cada uno de estos hombres para que le escribiera. O si no, nótese usted. Eh, Isaías, ¿en qué año pudo haber sido escrito el libro del profeta Isaías? ¿Cuántos años antes de Cristo? Ahora nótese usted los evangelios. Ah, toda la citación que se hace del libro de Isaías con lo que se hace en el evangelio actualmente. Cómo nos hablan de las profecías de Cristo, cómo el cumplimiento de esas profecías se ha dado. Eh, eh, Actualmente ocurrió un hallazgo, ya creo que la mayoría ya tiene conocimiento de ello. En 1947, en Qumran, de unos rollos, a los que le denominan los rollos del Mar Muerto. Estos rollos contienen, pues, o contenían parte de lo que era la palabra de Dios, lo que era la Biblia judaica de esos entonces. Y uno de los hallazgos sorprendentes fue el del libro de Isaías completo. Se hallaron dos rollos, una copia A y una copia B, y en buen estado. Y hicieron comparaciones, hicieron estudios e hicieron comparaciones, y estos fueron escritos eh, 250 años antes de Cristo. Estos rollos, y vean ahorita en 1947 que los encontraron, los destaparon, los vieron y hicieron comparación con el libro que nosotros utilizamos en la Biblia actualmente, con el libro de Isaías, y no hay diferencia. Entonces, estamos viendo la palabra de Dios. Entonces, estamos viendo que no hay errores en cuanto a ella. Ahora, muchos dice, ¿cómo pueden ser palabras de Dios todas las palabras de la Biblia? Dice, si las escribieron escritores humanos. Nosotros leemos en la segunda de Pedro 1:21, dice, nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, eh, nosotros pues vamos a ir ya avanzando en nuestras diapositivas. Ya sabemos cómo contestar a alguien que nos diga que la Biblia fue escrita por humanos nomás. Sí, sabemos que manos humanas escribieron, pero que toda la dirección fue por Dios. El Espíritu Santo fue el que guió a estos hombres. Ahora podemos dar un ejemplo también. Imaginemos que hay
un jefe de algún negocio en alguna empresa, el cual tiene su secretaria. Un día de tantos este quiere enviar un mensaje a todos sus empleados o quiere mandar escribir un escrito a alguna otra empresa o alguna otra persona. Entonces, este viene y le dicta a su secretaria. Entonces, su secretaria lo que más hace lo que hace es transcribir sus palabras, digitarlas. Entonces, o enviar un correo a alguien. Entonces, de igual manera, sabemos que Dios igual fue el que dio estas palabras a cada uno de estos portadores o escritores de su palabra. Bien. Si no tienen preguntas, no tienen alguna duda, ni tienen algún comentario, avanzamos. Entonces, sabemos que hay muchas evidencias que la Biblia es la palabra de Dios. Ya habíamos hablado, profecías cumplidas. Es única y unida. Aquí vamos a ver más adelante, la Biblia es cristocéntrica. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento nos hablan y nos señalan a Cristo como el autor principal de la palabra de Dios. La honestidad. La palabra de Dios es honesta, de la manera en que Dios, cómo se dirige a cada uno de nosotros en la Biblia. Tenemos evidencia, lo que ya le mencionaba yo, hay evidencia de manuscritos encontrados antiguos ya de más de 2000 y pico de años, donde revelan la palabra de Dios. Entonces sabemos que al final solo el Espíritu Santo puede convencer mediante la Biblia. Entonces, nosotros lo que le podemos decir a alguien que nos dice esto, pues, bueno, tal vez tenga razón, ven y averígualo, porque es la única manera. Sabemos que es el Espíritu Santo el que va a poder convencer mediante su palabra a un incrédulo. Nosotros simplemente vamos a ser instrumentos del Espíritu para llegar su palabra. Bien, hermanos, avancemos. Ok, entonces ya hablábamos de la Biblia. La clase para el día de hoy, vamos a consolidar ya. Estamos en el final. Entonces estamos hablando de la Biblia. La Biblia, muchos la renombran Sagradas Escrituras, muchos la renombran Escritura, las Escrituras, la palabra de Dios, la palabra, así nomás. Pero realmente sabemos o no podemos decir la Biblia es la que contiene la palabra de Dios. No podemos decir de esa manera. Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, está compuesta por 39 libros. Ya ustedes saben, el Antiguo Testamento. Esos son los profetas, apuntan a Cristo. La Biblia es cristocéntrica. El Nuevo Testamento, la era de los apóstoles y la era que nosotros vivimos ya, el Nuevo Testamento, son 27 libros. El periodo de escritura de la Biblia data de 1400 años antes de Cristo y 100 años después de Cristo. Ahora, hay dos grandes enseñanzas en las escrituras. Las dos grandes enseñanzas son la ley y el evangelio. Por Mateo 19, 17, 19 dice, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos que por medio de la ley Dios nos enseña que Él quiere lo que hagamos y lo que no hagamos. Él nos enseña su voluntad. Ahora, en Gálatas 3:10 dice, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirla. Ahora, cuando examinamos nuestras vidas según la ley de Dios, ella también nos enseña de que todos somos pecadores, que merecemos el castigo de Dios, la muerte y la condenación. Y esta es la parte de la ley. Ahora, por el otro lado, otra de las grandes enseñanzas es el Evangelio. ¿Ves? Entonces, el versículo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos enseña en el Evangelio las buenas noticias de que en su amor envió a Jesús para quitar
todos los pecados del mundo. Jesús es nuestra esperanza, Jesús es nuestra única salvación que tenemos. Entonces, hermanos, si no tienen ningún otro comentario, si no tienen alguna pregunta, esta fue la primera clase. Esta es una clase introductoria. Prácticamente estamos hablando, esta clase nos quería enseñar sobre el conocimiento de Dios, cómo lo conocemos a través de la naturaleza, de todas las cosas que Él ha creado, lo conocemos por nuestra conciencia nos ayuda a juzgar lo que es bueno, lo que es malo, y lo conocemos a través del conocimiento revelado, la Biblia, su palabra. Y esta, pues ya les explicamos cómo está compuesta, las dos grandes enseñanzas, la ley y el evangelio. Ahora, pues, para la clase que viene el próximo viernes. Entonces, las clases son los martes y los viernes. Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. Van a leer en su catecismo la página 53 a la 58. En esta página está las preguntas número 34 al 40 de su catecismo. Van a memorizar el primer mandamiento con su significado. Esto ustedes tienen que enviarme a mi WhatsApp o a mi correo, como ustedes deseen, la grabación. Ustedes me van a mandar la grabación de la memorización del primer mandamiento. Entonces, ¿de qué manera? Bueno, ahí tienen mi número. Por acá tienen mi número en esta parte de abajo. 505, que es o sea, código de Nicaragua, 8681-4924. Mi correo es leansobo24@gmail.com. Entonces, ahí estos son los medios por los que ustedes me pueden enviar sus tareas. Ya saben que la lectura del catecismo, la lectura de esa es de la lectura de la historia bíblica que vamos a tener, eso es para la clase. Ve, igual, ya la memorización del primer mandamiento, esa sí ustedes me envían la grabación. ¿Y de qué manera? Entonces aquí le tengo un ejemplo. Digamos, el primer mandamiento, dicen ustedes, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que memorizarse. No es leído, hermano, es memorizado. Por eso les damos unos tips. Un tips para memorización es muy bueno que ustedes escriban, que lo escriban unas 3 veces. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esto? Debemos de temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Tan claro? Amén, hermano. Sí, profesor, sí. Bien, bien, bien. Me alegra que estén claros. Entonces, hermano, voy a solo a retroceder un poco las diapositivas, solo para que vayan viendo. Ustedes en su proyecto final va a consistir en que armen una clase. Yo más adelante le voy a dar los temas. Entonces, para que ustedes vean, solo les doy un ejemplo rápido. Ay, acá me fui. Espérame. Ok. Espérame acá. Entonces, acá, el formato de la clase, captamos con una historia bíblica, contamos, es leer la parte clave del catecismo que se va a estudiar, consideramos las preguntas y versículos de prueba. Estas son las preguntas de cómo está estructurado el catecismo. Consolidar es la actividad de refuerzo que hicimos al final, que también tiene que ver con la profundización y aplicación para seminaristas. Esto es donde ustedes van a aplicar todo lo que aprendieron con estas preguntas como las que yo les mandé. Igual para la clase que viene tenemos este tipo de preguntas al final donde ustedes podrán aplicar la parte del catecismo a estudiar. Entonces ahí la tienen, igual el formato de la clase, que se los expliqué.
Aquí tienen las verdades bíblicas, un resumen, los 10 mandamientos, el credo, los sacramentos, el bautismo, Santa Cena, el oficio de la llave, la confesión y el Padre Nuestro. Igual la historia bíblica, en sus catecismos, apóyense bastante, vienen muchos gráficos, en esos gráficos está resumido prácticamente todas las preguntas con las que ustedes van a trabajar. Y entonces, hermanos, y así es que de esta manera ustedes van a ir armando su clase y su proyecto al final. Nos vamos a despedir con una oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor y dador, creador de nosotros, dador de vida. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tu infinita misericordia ha estado siempre con nosotros. Desde que tú nos has creado, Señor, siempre has sido nuestro providente, has sido nuestro protector, nunca nos has dejado solos. Por mucho que nos hemos desviado de tu palabra, de tu ley, tú siempre estás ahí en tu inmenso amor. Entregaste a tu Hijo Jesucristo para pagar todas estas culpas, todos nuestros pecados. Padre Santo, te damos gracias esta primera clase del curso de doctrina. Gracias, Señor. Te pedimos que nos dé sabiduría a cada uno de nosotros, a nuestros hermanos del Seminario Cristo, a cada uno de los profesores también, Padre Santo, para que juntos podamos seguir creciendo en la fe, juntos crezcamos en la fe, que juntos unánimes seamos a una sola voz, prediquemos tu doctrina, prediquemos a Cristo como nuestro verdadero Dios y Salvador. Oramos en el nombre de tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, se pueden Amén. despedir. Amén. Gracias, profesor. Estuvo muy linda la clase. Buenas noches a todos. Hasta el Buenas Buenas noches. próximo. noches, Dios los bendiga. Buenas noches. Ok. Bendiciones, pastor y hermanos. Buenas noches, hermanos.